Para estar claros, pues precisamente el tema que nos atañe son las inundaciones en el departamento de Córdoba, una situación que ya deja pérdidas incalculables en este momento. Eduardo Hernández, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo ha estado? Bien, Eduardo, pues el tema no solamente preocupa por lo que está pasando, por la emergencia, sino también por el llamado de los gobernadores locales, alcaldes y el gobernador del departamento de Córdoba, que pues ayer trataron de tener acercamiento con el presidente Gustavo Petro en medio del Consejo de Ministros, pero que pues muchos de ellos dijeron no nos atendieron. Sí, y es que uno escucha a un presidente, Gustavo Petro, que en principio lo que está haciendo en medio de la emergencia y cuando la gente está bajo el agua es buscar culpables. Y claro, habrá que investigar si hubo alguna irregularidad que hubiese Sin duda. cometido eventualmente la represa de Urrá, que recuerde usted es una hidroeléctrica mixta, es decir, tiene un gran porcentaje de participación público. Así es. Y eventualmente también pensar en qué pudo haber causado la emergencia, aunque quizá, Manuel, todos estamos de acuerdo en que esto es consecuencia, sí, del famoso cambio climático, de unos frentes fríos y de unas situaciones absolutamente imprevisibles que se Claro. dieron a lo largo de los últimos días y que han generado pues unos aguaceros enormes. Aquí hay que aclarar que frente a eso que estamos viendo, que es la hidroeléctrica de Urrá, básicamente ellos lo que hacen, eso es como, imagínese usted una pila de un teléfono celular, ¿no? Entonces, si usted sabe que va a tener un momento donde no va a tener dónde cargar su teléfono y quizá la jornada va a ser demasiado larga, pues usted guarda un poquito de pila, a lo mejor apaga el teléfono, ¿cierto? Para tener pila para ese momento cuando lo vaya a necesitar. Pues imagínese que algo así pasa en estas hidroeléctricas y lo que hacen ellos es pues mantener unos niveles de agua previendo que eventualmente haya una temporada de sequía y tener agua suficiente para producir energía. Eso es un constante equilibrio Claro. entre la energía que se produce con el agua vía hidroeléctricas o la que se produce por las termoeléctricas, que son las que utilizan gas. Y lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro es que se produjo demasiada energía utilizando las térmicas, se ahorró demasiada agua, estaba muy lleno ese embalse y cuando vinieron los aguaceros, pues eso evidentemente causó pues lo que estamos viendo ahora, que es este rebosamiento y esta situación complicadísima de esa represa todo el tiempo lanzando agua a quienes ya están inundados. Pero evidentemente lo que hay que hacer ahora es pensar cuál va a ser la atención de las personas que están más afectadas. Todavía el gobierno nacional no ha dicho que va a emitir una nueva emergencia. Muchos dicen, mire, ahora sí hay razones para decretarla, antes no las había, pero lo que ha dicho el gobierno nacional es, vamos a esperar a ver si la Corte Constitucional acoge nuestro llamado para que se levante la suspensión de la emergencia que ya se había declarado con unas razones distintas. Y de ahí podría haber dinero para las ayudas. La otra opción, y el gobierno ha dado un plazo, digamos, de este día, no de esta noche, a ver si la Corte se pronuncia o no, y en ese caso habría una nueva emergencia económica, social, ecológica y demás con la cual se crearían nuevos impuestos que básicamente pagarían las grandes empresas, aquellas que tengan patrimonios superiores a los 10.000 10 mil millones millones de de pesos. pesos. Así Así que es. esa es la situación. Evidentemente, de todas partes, Manuel, todo el mundo está tratando de rasguñar recursos para tratar de solventar toda esta situación que es muy grave, que tiene muy pocos antecedentes en la historia del departamento de Córdoba y que evidentemente necesita con urgencia recursos para ayudar a aquellos que están en una situación absolutamente compleja. Acá hay una situación, como usted lo dice, Eduardo, muy crítica, y es, por ejemplo, el alcalde de Los Córdobas estaba diciendo que ellos tenían la forma de haber prevenido, porque en los consejos, en los puestos de mando unificado y en los consejos de seguridad previos, referente a temas naturales, se ha dicho que pues estas inundaciones estaban previstas. Hay una situación fortuita, es el frente frío, que en estos momentos causa unas precipitaciones muy grandes, pero pues en medio de la polémica está pues el embalse de Urrá, que hoy precisamente en Noticias Caracol en vivo y Noticias Caracol tendremos pues las explicaciones técnicas de lo que es el desembalse para poder hacer vertimientos por esos vertederos, valga la redundancia, pero también cuál va a ser el impacto en las zonas de inundaciones naturales que eso pues embalses tiene. Eduardo, escuchemos en ese momento que
¿Qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda referente a esos nuevos impuestos que se piensan pues entrar en vigencia para poder no solamente soportar la emergencia que en ese momento se vive en el departamento de Córdoba, sino pues también para mitigar esos daños? Escuchemos. Proponer en esta nueva decisión de emergencia económica una medida central, básicamente concentrarnos en la búsqueda de recursos a través de una medida tributaria que sería un impuesto al patrimonio a personas jurídicas y con el mismo criterio progresivo que hemos tenido en todas las propuestas de medidas tributarias que hemos mencionado, se tendría este tipo de impuesto al patrimonio similar a otras experiencias que se manejaron en otras coyunturas de impuestos a la riqueza, se le conocieron en el año 2014. Tendríamos el cuidado de que los sectores empresariales de la pequeña y mediana industria no se vieran afectados. Bueno, Eduardo, ahí escuchamos al ministro Germán Ávila de Hacienda pues hablando de los impuestos que pueden entrar en vigencia en medio de lo que ha significado esta emergencia. Una situación, Eduardo, que pues no solamente ha sido criticada, señalada también pues en medio de lo que significó este Consejo de Ministros, precisamente porque muchos sintieron que el gobierno estaba pues buscando como culpables y señalados y no atendiéndose directamente pues lo que es la emergencia, ¿no? Claro, porque es que cuando usted tiene a las poblaciones, Manuel, bajo el agua, con las Sí. camas, con las neveras, con los comedores, metidos en una casa o flotando, quién sabe en qué, tratando usted de resguardarlo y durmiendo a la intemperie para que no se lo vayan a robar las poquitas cosas que tiene ahí en su casa, pues obviamente lo que menos quiere escuchar es al presidente de la República echándole culpas a todo el mundo y diciendo que eso es culpa de la corrupción y de los corruptos de Córdoba y demás. Claro. Eventualmente, digamos, habrá un tema posterior donde se mirarán las causas. Si hay motivo de investigación, pues se hará, pero yo creo que la gente hoy está esperando respuestas. Y van pasando las horas, Manuel, y lo que vemos aquí es que el gobierno, pues como le decía, está a la espera a ver si la Corte Constitucional decide levantar esa suspensión o si decreta una nueva emergencia, cuando lo que vemos es que aquí sí hay hechos sobrevinientes que justificarían eventualmente la declaratoria de una emergencia con otros impuestos. El gobierno inicialmente dice se lo cobraría a las grandes empresas, pero bueno, que rápidamente se pueda actuar, aunque esos nuevos impuestos que ya anunció y que acabamos de escuchar, Manuel, no sé si usted leyó esta mañana también al presidente de la ANDI, Bruce McMaster, que es Sí, el presidente de los industriales, diciendo que esto es básicamente un impuesto claro. también a los empresarios y que eso también causa daño. Pero bueno, de algún lado, digamos, Pues así es. Ajá. tiene que salir el dinero porque es apremiante atender a todas esas personas que están pasándolo muy mal en estas últimas horas por cuenta de esas inundaciones, pero sí es necesario que el gobierno actúe muy rápidamente. Ahora, si vemos consecuencias a más largo plazo, vamos a ver qué puede pasar, por ejemplo, con los precios. Estamos hablando aquí y he visto cifras muy impresionantes de que pueden ser más de 500.000 de reses las que se han perdido por Exacto. cuenta de las emergencias, ¿no? Entonces Y eso miles, eventualmente también puede terminar pegándole a todo el país en materia de precios de los alimentos. así es, y miles de hectáreas de cultivos de banano, de plátano perdidas también. Y Eduardo, un dato adicional, tendremos desarrollo de esto. Es tan crítica la situación en el departamento de Córdoba en ese momento que aún el aparato judicial va a entrar en esos momentos en una pausa porque aún los mismos jueces están en esos momentos damnificados por las inundaciones. De esto pues nos hablará Rocío Franco más adelante. 9:20 de la mañana, Eduardo, cambiamos de tema. Vamos a hablar en estos momentos de la situación de orden público tan crítica en el departamento del Cauca. Recordemos que ayer estuvo secuestrada la senadora Ida Quilcué a eso de las 2:32 del mediodía. Se reportó que había perdido comunicación la senadora, su equipo, con su equipo en tierra. Se encontró su camioneta después desaparecida. Unas horas después ella es liberada, aparece, pero es que en la madrugada también fue secuestrado el alcalde de Morales Cauca. Fernando Rojas, usted está en Popayán en este momento con todo lo que está pasando en temas de orden público ahí en su departamento. Cuéntenos qué es lo último. Manuel, muy buenos días. Sí, señor. Mire, la situación de orden público en el departamento del Cauca, sobre todo con estos secuestros que se están realizando a las personas que se movilizan en las diferentes vías del departamento, pues mantienen alerta.
a las autoridades, pero también a la comunidad del departamento del Cauca. Lo que sucedió con el alcalde del municipio de Morales sucedió hacia las 10 de la noche, cuando el alcalde se movilizaba sobre la vía Panamericana en un punto conocido como La María, que pertenece al municipio de Piendamó, Cauca. En ese sector, hombres armados salieron a la vía, detuvieron el vehículo en el que se movilizaba el alcalde Óscar Guachetá con el secretario de gobierno. Regresaban de la ciudad de Bogotá a atender diligencias que tienen que ver, pues, acordes con su cargo. Inmediatamente detuvieron el vehículo. Los hombres que se movilizaban en 2 motocicletas abren fuego y para bajar precisamente al alcalde lo hieren en una de sus manos, una herida que no es de gravedad, y proceden a llevarse el vehículo y a despojarlos de sus pertenencias. Inmediatamente después suben al alcalde en un vehículo y se lo llevan hacia el sector de Caldono, Cauca, en un punto conocido como el corregimiento de Siberia. La presión de la fuerza pública hace que los sujetos que lo llevaban secuestrado lo dejen en libertad. Precisamente ahí, en ese corregimiento de Siberia, la fuerza pública, en este caso el Ejército Nacional, pues encuentra al alcalde, lo suben a un vehículo acorazado y lo traen hasta la ciudad de Popayán hacia la medianoche. Llega hasta el sector de el comando, o mejor más que el comando, a las instalaciones del cantón militar de José Hilario López, donde funciona la 3ª división del ejército, y ahí es recibido precisamente por la fuerza pública el alcalde y posteriormente trasladado a un centro de salud. Verifican pues que precisamente el alcalde está bien, excepto pues por la herida muy leve que tiene en una de sus manos, y pues ya el alcalde afortunadamente se encuentra en su casa y muy seguramente en el transcurso de la mañana se ha anunciado que el mandatario daría algunas declaraciones para aclarar qué fue lo que pasó con esta situación anoche en la vía Panamericana. Fernando, gracias, no se vaya. 9:23 de la mañana. Eduardo, aquí la situación, sumada a esos 2 secuestros, tanto de la senadora Ida Quincué de Maíz como del alcalde de Morales, demuestra una situación. Y es no solamente lo que ha pasado últimamente en temas de orden público, recordemos que hace poco, por ejemplo, el plateado, zona rural de Argelia, también estuvo atacado por drones, sino que políticamente, para estos actores que están haciendo campaña en estos momentos, que se están moviendo por el departamento, pues les está quedando muy difícil moverse por temas de seguridad, Eduardo. Es una situación casi que insostenible porque no tienen garantías para visitar las comunidades. Claro, y si eso le pasa a un alcalde, Manuel, y si eso le pasa a una senadora que está en ejercicio o a un congresista que está en ejercicio, pues imagínense lo que le puede pasar al resto de mortales. Aquí lo que estamos viendo es que lamentablemente en algunas regiones del país, como efectivamente ocurre en el Cauca, nuevamente estamos volviendo a épocas en las que no es posible transitar las 24 horas del día, donde hay muchísimas dificultades y sobre todo peligros en las vías con varios actores armados que están efectivamente al acecho, ¿no? Aprovechando cualquier oportunidad y obviamente pues aquí vemos una situación bastante preocupante. Fíjese que son secuestros de tan solo algunas horas, pero que nos llevan a pensar y hablar de que efectivamente en algunos terrenos, en algunos territorios sí hay un control, digamos, bastante avanzado de estos grupos armados ilegales y que la fuerza pública reacciona más que tener unas acciones y un control, lo que hace básicamente es reaccionar ante los episodios que se van presentando y que lamentablemente pues empiezan a tocar ya a unas entidades del Estado muy importantes, a los alcaldes, a congresistas, usted ya lo decía, imagínese usted, por ejemplo, una persona que en este momento esté haciendo campaña, no solamente en el Cauca, piense en departamentos como el norte de Santander, piense en departamentos como Nariño, piense en el sur de Bolívar, en Chocó, en algunas regiones del departamento de Antioquia. Entonces, evidentemente aquí es clave, es importantísimo que las autoridades de una vez por todas tomen medidas que sean efectivas para proteger a aquellas personas que están haciendo campaña y que lo puedan hacer libremente, que puedan llegar hasta sus votantes para poder exponer sus ideas sin el temor de que les ocurra algo parecido a lo que les pasaron, a lo que les pasó a la senadora Quilcue, el alcalde también del departamento del Cauca.
Eduardo, ese que el tema es la gran pregunta que está pasando con la inteligencia militar y policial en esos departamentos para poder prevenir. Estamos reaccionando a acciones criminales, como los secuestros de estos dos políticos, tanto de la congresista como del alcalde, pero pues está a merced del departamento. La gran pregunta es esos actores armados. Precisamente, Fernando, ante esta situación, ¿quiénes son los autores del secuestro de la senadora? Y recordemos el del alcalde de Morales. ¿Quiénes son los que están operando pues en ese momento ahí frente a lo que ya ha dicho pues la senadora y el alcalde? Manuel, pues en el departamento del Cauca, específicamente donde sucedió el secuestro de la senadora Aida Quilpué, delinque la estructura Dagoberto Ramos, que hace parte de las disidencias de Iván Mordisco, pero también delinquen estructuras de la Segunda Marquetalia, el Frente 57, de las otras disidencias, y también delinque el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y también bandas delincuenciales. Las autoridades básicamente han dicho que esta responsabilidad del secuestro de la senadora Aida Quilpué se le indican a la estructura Dagoberto Ramos, de las disidencias de las FARC. En la vía panamericana son diferentes grupos armados también, pero específicamente son bandas delincuenciales las que están saliendo en unos puntos específicos, salen armados, aprovechan que en este momento se está realizando una obra como lo es la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, y hay unos pare y siga bastante prolongados, y en esos pare y siga es que están saliendo esos delincuentes, salen con armas, despojan de los vehículos a los ocupantes, se llevan sus pertenencias y arrancan en las camionetas hacia las zonas rurales del departamento del Cauca. Pero el Cauca entero hay presencia de diferentes estructuras, sobre todo de las disidencias de Mordisco. Miren, el noroccidente está la presencia del Jaime Martínez, y que ingiere básicamente y que también tiene con muchos problemas al sur del departamento del Valle. En el sur del departamento del Cauca está hacia el oriente, hacia el occidente mejor, la estructura Carlos Patiño, y hacia el oriente, hacia el suroriente del departamento está la estructura Andrés Patiño, que es una nueva disidencia que llegó a este sector, y en el norte o en el noroeste está la estructura conocida como Dagoberto Ramos. A eso súmele pues que también está la Segunda Marquetalia en todo el departamento, el ELN, están diferentes grupos al margen de la ley, y más que al margen de la ley, bandas delincuenciales, y pues obviamente el tema del narcotráfico. Aquí los carteles extranjeros también tienen mucha presencia y están ingiriendo en todo lo que tiene que ver con el orden público. Crítica la situación, Eduardo, en este momento, no solamente en el Cauca, también en el Carmen, Eduardo, y usted tiene información de ello. Sí, pues aparte de lo que estamos viendo aquí en el departamento del Cauca y de ese panorama que nos estaba contando Fernando, absolutamente preocupante, ¿no? Porque además de todo hay estos problemas de infraestructura que obligan esos pare y siga, y obviamente usted se vuelve ahí carne de cañón de los delincuentes. Ya lo estábamos diciendo, Manuel, ¿no? Le pasa eso a una senadora, le pasa eso a un alcalde, pero también está pasando con la población civil que se desplaza por esas vías. Mire, eso que usted está viendo, vamos a cambiar de frente. Y esto ocurre en el norte de Santander. Así es. Allí estamos viendo las imágenes del municipio del Carmen, donde prácticamente se ha metido la guerrilla a su casco urbano. En este instante hay un hostigamiento desde esta mañana contra la estación de policía, que tiene una particularidad, Manuel, y es que esa estación de policía queda al lado de un colegio. Evidentemente, esto ha generado pues una alarma enorme. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con el consejero de Paz de Norte de Santander, que nos decía que los niños no alcanzaron a llegar a clases, por fortuna. Está todo el mundo resguardado en las casas, pendiente de lo que pasa, obviamente muertos del miedo porque se escuchan los tiros, los disparos. Hay mucho temor por la suerte de lo que pueda pasar con los policías que en este momento están allí y que hacen parte de la estructura, digamos, policial que se ha designado para la vigilancia en ese municipio del Carmen, que, insisto, está siendo asediado por guerrilleros. Se presume que son integrantes del ELN, que, repito, se han metido al casco urbano del Carmen. Ya esta semana, acuérdese, habían atacado en el corregimiento de Guamalito. Allí lamentablemente fue asesinado
un policía que inicialmente quedó herido por un francotirador. Llegaron a rescatarlo, se lo llevan en un helicóptero y cuando el helicóptero va a aterrizar para que esa persona recibiera atención médica, lo recibieron a disparos y el helicóptero no pudo aterrizar y lamentablemente el policía murió. Eso es lo que ha venido pasando a lo largo de toda esta semana en el municipio del Carmen, donde, insisto, hay una preocupación gigantesca y donde se está lanzando esta mañana un SOS gigante al gobierno, a las fuerzas militares, para que atiendan rápidamente esta situación. Crítica la situación en estos momentos de orden público, no solamente en el Cauca, sino también en el norte de Santander, Eduardo. Una situación que, pues, el llamado es a replantear muchas cosas, pero sobre todo cuando situaciones como ataques cerca a escuelas, ahí en el Carmen, norte de Santander, y el secuestro de un alcalde y de una congresista, pues prenden las alertas de una situación crítica de orden público en varias regiones del país. Eduardo, gracias. Bueno, Manuel, un abrazo para todos, una feliz jornada. Gracias a usted por acompañarnos.